por asistir a este seminario que desde Clase contra Clase estamos impulsando en las ciudades en Barcelona, en Madrid y en Zaragoza. Es un seminario que da gusto ver a tanta gente en un seminario con este título y esta temática y con un cartel tan llamativo. Entonces, yo por eso le digo lo primero, gracias por venir a un seminario que lo que pretende es, pues bueno, el título del cartel ya lo dejaba claro, es conmemorar el 95 aniversario de la Revolución Rusa del 17, llevada a cabo liderada en gran parte por los dos protagonistas del cartel, Lenin y Trotsky, y un poco lo que queríamos reflejar con la convocatoria de esta charla, un poco el objetivo de este seminario, de esta charla, pues un poco mantener la vigencia, bueno, como explicarán luego ya más detalladamente los dos compañeros, pues un poco mantener la vigencia de estas ideas, sobre todo más que nunca en el contexto de crisis que estamos, que vemos que todo se derrumba a nuestro alrededor. Cada día nos despertamos con una nueva alegría para el cuerpo y yo creo que en estos tiempos en los que estamos, pues todavía las ideas, como explicará, las ideas que se defendieron y que se llevaron a la práctica hace 95 años, con la creación del primer Estado obrero, pues yo creo que tiene mucha más vigencia en estos tiempos. Bueno, la charla, los dos compañeros que van a intervenir en la charla, muchos de vosotros ya los conocéis, pero bueno, para los que no lo conozcan, el primero que intervendrá será Iván Ubico, compañero también de Clase contra Clase y estudiante de Historia de esta facultad, y aparte también trabajador y delegado de CGT Telepixa. Un poco es también la expresión es la expresión clara de lo que es la juventud de hoy en día, sobre todo la juventud más preparada, de que no solo se conforma con estudiar en una carrera como está haciendo, sino también pues por ganarse la vida trabajando, y ya no solo ganarse la vida, sino dando la pelea en su puesto de trabajo, como es en este caso de pues participando sindicalmente en lo que es en una lucha muy importante que muchos de los que estáis aquí también estuvisteis, como fue el conseguir lo que será un comité de empresa en una empresa como Telepisa. Iván será el primero que intervendrá y un poco expresará el porqué de la charla como digo, en el marco de la actual crisis capitalista. Y luego la segunda persona que intervendrá será Salvador Lou, que es también miembro de Clase contra Clase, licenciado también en Historia por esta universidad, y que ahora actualmente está en Barcelona haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona, y bueno, y que también también se ha especializado sobre todo en el tema ha hecho un trabajo sobre una investigación muy importante sobre el movimiento de la transición, y bueno, y también como digo, también expondrá también, sobre todo hablará de las falsificaciones, él como más especialista de historiador, pues las falsificaciones vertidas a lo largo de la Revolución Rusa. Como todo gran proceso de triunfo obrero, pues ha querido descalificar y deslegitimar, y bueno, será un poco de lo que intervendrá más en la segunda intervención. Y bueno, ya para no enrollarme más, dejo la palabra a Iván. Hola, buenas. Nosotros queríamos hacer gracias a todos por asistir, eso lo primero, ¿no? Esta conmemoración, primero quería hacer una introducción a lo que será en sí el debate profundo sobre la Revolución Rusa de 1917, pero queríamos hacer una introducción, ¿no? Y es que esta conmemoración se da en el marco de una de las crisis capitalistas a nivel internacional más importantes desde los años 30 del siglo XX, ¿no? Estamos en una nueva fase, estamos entrando en una nueva fase de la crisis a nivel mundial, cuyo epicentro de la crisis se centra sobre todo en Europa. Ahí se empiezan a ver guerras, lo que se llaman guerras de monedas entre distintos países. Estamos viendo rescates multimillonarios que lo que tratan es de forma impotente frenar la crisis, y que muestra los límites del capitalismo para garantizar su propia reproducción. A su vez, sin que haya surgido una potencia que trate de desplazarla, el imperialismo norteamericano está mostrando cada vez más su declive como potencia hegemónica, ¿no?, a nivel mundial. Y en este marco
y en este marco precisamente empiezan a aumentar las tensiones geopolíticas entre los distintos países o bloques, ¿no? Un tercer aspecto, en el terreno de la lucha de clases, estamos viendo cómo se produjo un punto de inflexión a nivel internacional en la situación de la lucha de clases con el proceso revolucionario que se dio en todo el norte de África, cómo vimos despertar a la juventud indignada. Aquí lo vivimos muy de cerca. Estamos viendo cómo permanentemente se producen movilizaciones, también como consecuencia de los continuos recortes, las movilizaciones en Grecia. Ya la verdad es que no me acuerdo cuántas huelgas se llevan, pero bastantes. Hemos visto hace muy poco cómo se han producido huelgas generales, paros parciales y movilizaciones en una parte importante de Europa, que fue el 14N. Y bueno, son tres niveles que tratan para nosotros, que vienen a definir una época que trata de sintetizar una posición que ya en 1914 Lenin la definía como crisis de guerras y revoluciones, ¿no? Desde los años 80, sobre todo con la caída, con lo que fue el cierre del ascenso revolucionario que se inició en los años 70, pero sobre todo también en los años 90 con la caída del bloque soviético, es decir, con la caída de los estados obreros burocratizados, se abrió una reacción ideológica contra la idea de que ya la época de las revoluciones sociales llevadas a cabo por los trabajadores ya no existían, es decir, que las revoluciones ya no se iban a producir ni iban a existir, que incluso se extendía la idea de que los que somos parte de la clase trabajadora ya no existíamos, es decir, que la clase trabajadora ya no existía, que incluso se extendía la idea que las crisis económicas como la del 29 ya no se iban a producir, o incluso que ya no había estados que oprimían a otros estados, es decir, que ya no había países imperialistas, ya no había países semicoloniales o coloniales, ¿no? No solo fue una reacción ideológica, sino que también fue esta época una reacción a las condiciones de vida de millones de trabajadores, aumentando drásticamente el nivel de explotación de una cantidad importante de la población, ¿no? A su vez atacando a las importantes conquistas de trabajadores y la juventud. Todo esto lo que provocó fue un retroceso en la conciencia del conjunto de los asalariados, de la juventud, hasta prácticamente nuestros días, ¿no? Se ha hecho notar. Como decía, los años 90 iniciaron pues el llamado pensamiento único, es decir, que trataba de vender la idea de que la economía de libre mercado era lo que iba a existir y que las democracias parlamentarias eran a lo máximo que la humanidad podía aspirar, y que era el fin de la historia, como dijo en su momento Fukuyama, ¿no? Es decir, que era el fin de la historia de la época de revoluciones, de procesos revolucionarios, ¿no? Como había sido todo el siglo XX. El conjunto de todo este proceso de reacción del capital frente al trabajo, de reacción ideológica, es lo que por lo menos nosotros como Corriente Internacional, la fracción trotskista por la Cuarta Internacional, hemos definido, ¿no?, como restauración capitalista, todo este conjunto, todo este proceso llevado adelante
con el fin del, pues a partir de los 80-90, es lo que llamamos restauración capitalista, ¿no? En este contexto es el que queríamos enmarcar, es del que hemos vivido hasta ahora, y es un poco el que queríamos enmarcar un poco la situación, ¿no? La actual crisis es histórica porque para nosotros pone en cuestión los principales pilares que la venían sosteniendo, ¿no? En el plano económico, es decir, se pone el padrón de bajos costes laborales más la expansión del crédito ya no da más. Desde el punto de vista de la geopolítica, es decir, está en cuestión la propia existencia de la Unión Europea, y en tercer lugar desde el punto de vista de la propia ideología, ¿no? Y en este sentido, lo que comentaba antes del pensamiento único que como que se extendía, está también precisamente en crisis, ¿no? Así es curioso, ¿no? Porque así lo reconocía la editorial de uno de los diarios conservadores, reaccionarios, economistas que tratan sobre economía, como es el Financial Times, donde decía que debido a esta situación se estaban planteando distintas alternativas a la crisis del modelo neoliberal, ¿no? Planteando cuatro alternativas, ¿no? Por un lado, comentaba, ¿no?, que estaban el sector, ¿no?, que quería rescatar, ¿no?, la idea de Keynes, es decir, mayor intervención pública. En segundo lugar, un ala, ¿no?, ultraliberal, ¿no?, sobre todo concentrada en lo que es el Partido Republicano en Estados Unidos, donde dicen menos Estado y que con más intervención del mercado, ¿no? Una tercera alternativa, ¿no?, son los sectores que comentaba la editorial, es de los sectores de extrema derecha populista, ¿no?, que pretenden volver a modelos autárquicos, nacionales y basados en un discurso xenófobo. Y en cuarto lugar, y más importante en este escenario, ¿no?, es lo que sería un espacio de lo que nosotros comentábamos, un espacio anticapitalista, ¿no?, donde se ha ido vibrando al calor de las últimas movilizaciones, al calor de ese ascenso de la lucha de clases, ¿no? Estos ahí al calor de lo que comentaba, ¿no?, de los últimos acontecimientos, cada vez más jóvenes y trabajadores empiezan a no creerse que el capitalismo no garantice ninguna solución, ¿no? Es decir, que cada vez se creen menos que esta democracia para ricos sean auténticas democracias, ¿no? Incluso en estos sectores empiezan a surgir discusiones de cómo se puede superar el capitalismo, las falsas democracias, cómo poder resolver los grandes problemas sociales de amplios sectores, de cómo solucionar la cuestión del paro, de los desahucios, etcétera, etcétera. Es decir, de los grandes dramas de la clase trabajadora y de los sectores populares. Y en todo este espacio, en toda esta discusión, en la izquierda vuelven a surgir proyectos políticos que cuentan con mucho apoyo y simpatía, que todavía mantienen una estrategia parlamentaria y electoralista con programas con discursos, ¿no?, anticapitalistas y antineoliberales, que se limitan a hacer reformas políticas y económicas más o menos profundas, ¿no? Y el ejemplo más
más reconocido es el caso de Syriza en Grecia. Desde Clase Onda Clase, y por terminar, queremos también intervenir en este amplio debate. Nos parece lo suficientemente importante como para poder intervenir y plantear nuestra posición, ¿no? Y queremos hacerlo dando cuenta y dando a conocer el legado teórico y político del marxismo revolucionario, una corriente que plantea para nosotros una salida de fondo, ¿no? Que apuesta abiertamente por la expropiación de los capitalistas, que cree que por lo menos nosotros entendemos que las grandes demandas democráticas solo la podrán llevar adelante las clases trabajadoras y la juventud, que los importantes y los profundos cambios democráticos, sociales, etcétera, etcétera, no van a venir por la vía de la reforma del capitalismo, sino que será precisamente, como decía antes, por la expropiación de los capitalistas, y que solo mediante construir herramientas necesarias, es decir, organismos de autoorganización de la juventud y de los trabajadores, pueden dar salida a esta situación. Y además, como muchas veces nos ha mostrado nuestra propia historia en el Estado español, no solo en el Estado español, sino también a nivel internacional, no solo esa necesidad de la autoorganización, sino la necesidad de una herramienta política, es decir, un partido revolucionario de los trabajadores que luche permanentemente contra las direcciones reformistas, la burocracia sindical, que no hacen solo que mantener el actual modelo, ¿no? Y bueno, solo con este era más o menos el objetivo, tratar de partir de este contexto y por qué tratar de hacerlo, ¿no? Y entonces dejo paso a Salvador para que trate de profundizar un poco más. Bueno, yo voy a agarrar más el título de la charla en dos aspectos. Primero, vamos a tener que hablar de la Revolución Rusa, obviamente, es el objeto de la charla, y aparte vamos a tener que hacer un repaso histórico también de lo que es la historia de la Revolución Rusa, entre otras cosas porque ni muchas veces se enseña en la escuela, incluso en la universidad se ve bastante por encima, y aparte porque, como decía Jorge también en la introducción, es uno de los hechos históricos más falsificados o más denostados, ¿no? Pero la idea es que la charla no sea una charla de historia, sino que sea una charla que trate de tener la mayor actualidad posible, a pesar de que vamos a hablar de un hecho histórico, ¿no? Porque lo que buscamos nosotros, por lo menos a la hora de tratar de echar la vista atrás y tratar de estudiar, investigar o conocer la historia de las revoluciones que nos precedieron, no es otra cosa que tratar de sacar las lecciones para las que estamos convencidos de que en este siglo XXI también se van a producir, ¿no? La definición de crisis, guerras y revoluciones como una época histórica, yo creo que hace unos cuantos años éramos unos cuantos locos los que la planteábamos, y éramos así, tachados como locos. Yo recuerdo hace 4 años, cuando comenzó la crisis, que en el aula magna de esta facultad hicimos una charla sobre la crisis económica, en la cual planteábamos muchas de las cosas que después han ido sucediendo, y la reacción de una buena parte del público era que estos son unos locos catastrofistas que nos vienen a hablar del apocalipsis, ¿no? Y decíamos cosas como las que se han visto ahora, ¿no? Como que en el Estado español se podían destruir 4 millones de empleos en un periodo bastante corto de tiempo, o que había una burbuja inmobiliaria que iba a tardar años o décadas en digerirse, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizamos la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, en primer lugar hay un hecho que nos venía bien, que era que hay una efemérides, es decir, que estamos en el 95 aniversario, pero esa no era la principal razón para elegir hacer una charla sobre la Revolución Rusa y desde esa charla tratar de entrar en este debate que se abre hoy en día en la izquierda, en los jóvenes, en los trabajadores, sobre cómo se puede superar el capitalismo. Usamos la Revolución Rusa en primer lugar porque es la primera revolución proletaria triunfante. ¿Qué quiere decir? Es la primera revolución donde la clase trabajadora se pone al frente del conjunto de los sectores populares, lleva adelante una revolución,
además dirige una revolución y además vence en la revolución y conquista el poder político en un Estado como era entonces el Imperio zarista. No era la primera revolución en la que las masas populares y campesinas fueran las protagonistas, de hecho suele ser la norma de todas las revoluciones, suelen ser las protagonistas en la irrupción en la escena. Era una revolución donde sí, la clase trabajadora había estado a la cabeza, pero tampoco era la primera. Se había producido la Comuna de París, en Rusia había existido la revolución de 1905, pero sí que era la primera donde no solamente se ponía a la cabeza, sino que conseguía ganar y empezar a resolver los grandes problemas económicos sociales de Rusia, las grandes demandas democráticas y poner en pie un sistema político que desde nuestro punto de vista, como explicaremos en la charla, superaba con creces cualquier forma de democracia representativa, ¿no? Que era la democracia soviética o la democracia de los consejos de obreros, campesinos y soldados. Bueno, por todo esto que nosotros reivindicamos la Revolución Rusa son exactamente las mismas razones, desde nuestro punto de vista, por las cuales la Revolución Rusa es la más detestada y más abominable de los hechos históricos para muchísimos historiadores liberales e ideólogos de la burguesía, ¿no? En las últimas décadas se ha vendido la idea de que no fue una revolución, fue un simple golpe de Estado de una minoría conspirativa, era una revolución condenada al fracaso, era una revolución que necesariamente iba a acabar en el monstruo totalitario que fue después el régimen estalinista. Bolchevismo y estalinismo, por lo tanto, serían la misma cuestión. Diferentes versiones, desde la historiografía liberal, que viene a plantear que era una obra demoníaca de ingeniería social, y otras un poco más cómicas, pero con el mismo contenido ideológico, como la de Disney y su famosa película Anastasia, donde la Revolución Rusa sería fruto de que el espíritu de Rasputín se metió dentro del pueblo ruso, lo volvió loco y tomó el poder, mató a los zares, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son una versión para niños un poco ridícula y una versión un poquito más sesuda, la de la historiografía liberal, pero todas buscan un objetivo ideológico que es el mismo, ¿no? Que es decir que siempre y cuando los de abajo quieran dejar de estar abajo y quieran llevar adelante una revolución con sus propios métodos y con sus propios intereses, eso estará condenado al fracaso y a acabar en eso, ¿no? En un régimen totalitario, monstruoso, como sin duda fue el estalinismo. La exposición va a tener, por lo tanto, tres ejes. Una va a hablar de historia, otra va a desmentir algunas de estas falsificaciones, y un tercer eje, que para mí es el más sugerente y el más interesante, que es pensar las lecciones de la Revolución Rusa, el legado teórico-político de sus protagonistas, del partido bolchevique, de Lenin, de Trotsky, de sus continuadores, que fueron pues, la oposición de izquierdas en su pelea con el estalinismo, etcétera, etcétera. Ese legado, ¿qué vigencia tiene o no en la actualidad, ¿no? Desde luego para nosotros es así, pero también es el objeto de la charla es abrir el debate y poder discutir sobre eso, ¿no? Una de las primeras mentiras más importantes es la que he planteado, ¿no? No fue una revolución, fue un golpe de Estado. Fue un golpe de una minoría conspiradora que en un piso decidieron, por fuera de la voluntad del conjunto de las masas rusas, hacerse con el poder y destruir la joven democracia rusa que acababa de nacer en el mes de febrero del año 17. Bueno, la Revolución Rusa tiene dos actos. Tiene un acto en febrero de 1917 y tiene un acto en octubre de ese mismo año. Dos actos que son tratados de manera diferente por la historiografía liberal. El primer acto, febrero de 1917, será una revolución para todo el mundo. En febrero de 1917, los trabajadores de San Petersburgo, Moscú y de las principales ciudades de Rusia van a iniciar una serie de huelgas y van a abrir un proceso revolucionario que se va a conseguir extender al resto del país, al campo y al frente. No hay que olvidar que Rusia está en ese momento participando ya de su tercer año en la Primera Guerra Mundial, que eso ha traído costes elevadísimos en el sufrimiento de las masas, tanto en el campo como en la ciudad, que además estamos ante uno de los regímenes más autoritarios del planeta, una dictadura zarista que hasta hacía poco más de 6 décadas todavía mantenía la servidumbre para la inmensa mayoría del campesinado ruso. Bueno, esas condiciones generan una revolución que, insisto, parte de la ciudad, se extiende al campo, se extienden los soviets, que no son un invento de 1917, ya se habían puesto en marcha en la revolución de 1905, sobre todo o fundamentalmente en la ciudad, que eran consejos de trabajadores y ahora también de campesinos y de soldados en los que por cada 500 miembros aproximadamente se elegiría un diputado que sería el representante en los diferentes soviets provinciales o en los congresos de los soviets que se celebrarían en Moscú de la voluntad de sus electores, ¿no?
Se inaugura así un nuevo modelo de democracia desde nuestro punto de vista, de la democracia de los trabajadores y los campesinos, en la cual el elegido permanece en contacto directo cotidianamente con sus electores. Es decir, no era un diputado que lo votabas cada 4 años y no lo volvías a ver hasta la siguiente campaña electoral, sino que era un diputado que trabajaba contigo, que estaba contigo en el frente o que estaba en el mismo pueblo, comunidad campesina, contigo todos los días. Y con lo cual el control de los representados sobre sus representantes era cotidiano y permanente. Y además tenía una cuestión fundamental que no tiene ni la mejor de las democracias burguesas en este planeta, y es que había la revocabilidad de los cargos. Es decir, si un representante del soviet de tal lugar no obedecía lo que planteaba su asamblea, o su asamblea cambiaba de parecer, podía revocar a su representante y elegir a otro. Bien, los soviets se van a extender por el conjunto de Rusia y va a producirse la caída del zar. Hasta aquí todo bien. La historiografía liberal ve una revolución popular y ve que hay una revolución, no ve un golpe de Estado. Nosotros también lo vemos así, vemos que hay una revolución, es decir, las masas de trabajadores y campesinos irrumpen violentamente para intentar, parafraseando a Trotsky en su prólogo de la historia de la Revolución Rusa, tratan de tomar sus destinos en sus propias manos, tratan de resolver sus grandes problemas. Los trabajadores y campesinos rusos se sublevan, montan soviets y buscan fundamentalmente resolver 3 grandes problemas: el de la tierra, el de la guerra y el del pan, el del hambre. La consigna era pan, paz y tierra, es decir, acabar con la guerra imperialista, empezar, mejor dicho, el reparto de tierras entre los campesinos y acabar con el desempleo, con la miseria, con la explotación laboral que se padecía fundamentalmente en las ciudades y también, obviamente, en el campo. Ahora bien, en ese momento los obreros y campesinos que están protagonizando la revolución van a elegir en sus diferentes soviets a representantes de 2 partidos que son en ese momento los mayoritarios, que es el partido menchevique, fundamentalmente en la ciudad, y el Partido Socialista Revolucionario en el campo. Ambos partidos tenían una concepción en la que no había llegado la hora de la revolución de los trabajadores y los campesinos. Los trabajadores y los campesinos podían participar en la revolución, pero debían ceder la dirección de la misma a los sectores de la burguesía liberal que llevarían adelante una revolución democrática, establecerían una democracia en Rusia y, por lo tanto, los grandes problemas de los trabajadores y de los campesinos tendrían que posponerse para otra futura revolución que no se sabía cuándo iba a llegar, por supuesto. Esta era la concepción de los mencheviques, que eran el ala derecha, digamos, de la socialdemocracia rusa, el ala reformista, y era también la posición de los socialistas revolucionarios, un partido campesino, fundamentalmente, que agrupaba desde el campesino pobre, que no tenía ni un terruño del que poder sacar para mantener a su familia, hasta el campesino medio, el campesino rico, y también muchos elementos de la clase media, de las profesiones liberales y de otros sectores intermedios de la ciudad y del campo. Por lo tanto, los diputados que son elegidos en esos soviets en el campo, en la ciudad, en el frente, van a plantear y van a entregar la dirección política de la revolución a la burguesía liberal, que tenía su propio partido, el Partido Demócrata Constitucional, conocido como Cadetes por sus siglas. En ese momento van a apoyar el primer gobierno que se va a constituir, que será un gobierno de cadetes, un gobierno de la burguesía liberal, y posteriormente se integrarán en ese mismo gobierno, incluso llegarán a tener la presidencia de un gobierno de coalición con esta burguesía liberal a partir de mayo, en la figura de Kerensky, que cualquiera que haya estudiado la revolución rusa lo conoce. Digo que hasta aquí está todo bien, es una revolución como Dios manda, ¿no? O sea, es una revolución en la que los trabajadores salen a la calle, ponen el cuerpo, los campesinos también, mueren y se tienen que enfrentar a las tropas del zar, pero después la dirección política es a un sector responsable, a un sector ilustrado, que son la burguesía liberal rusa, ¿no? Sin embargo, los campesinos van a hacer una experiencia no tan idílica y no tan gustosa como la que le gustaría contar a esta historiografía liberal. Van a ser 8 meses donde se van a dar cuenta de que el problema de la paz no se iba a resolver. Es decir, el gobierno de coalición con la burguesía liberal a la cabeza no iba a abandonar el frente en la Primera Guerra Mundial, no iba a firmar un armisticio, porque iba a dejar en banda a sus aliados imperialistas
Gran Bretaña, Francia, que eran las otras potencias con las que estaba guerreando y con las que tenía múltiples lazos económicos e intereses materiales comunes que eran justamente los que habían llevado a participar en la Primera Guerra Mundial. El problema de la tierra tampoco se iba a resolver. El problema de la tierra implicaba la expropiación de los grandes terratenientes rusos que estaban ligados por miles de lazos financieros, económicos, familiares con la burguesía liberal rusa. No iban a expropiar a los terratenientes. Y el problema del PAN, el problema de acabar con la explotación laboral, de acabar con el desempleo, implicaba tocar los intereses de la misma burguesía liberal y de la burguesía industrial y comercial del país. Con lo cual, es una revolución en la que las tres principales demandas que son planteadas en febrero son inmediatamente traicionadas por la dirección puesta en manos de la burguesía liberal, como por otra parte no podía ser de otra manera. En contra de resolverlo, ¿qué es lo que ofrecen los gobiernos de coalición de la burguesía liberal junto con mencheviques y socialistas revolucionarios? Ofrecen continuar la guerra, ofrecen nuevas ofensivas desastrosas, como una ofensiva militar en julio que causa miles de bajas, ofrecen restablecer el código militar y la pena de muerte contra los soldados para combatir la indisciplina, ofrecen perseguir y reprimir a los comités de campesinos revolucionarios que habían empezado a ocupar tierras. Eso es lo único que puede ofrecer este gobierno en el que habían depositado sus esperanzas o que estaba formado por los representantes que ellos habían elegido en los soviets. Esto va a hacer que cambien cosas en la cabeza de la gente. Es decir, los mismos campesinos y trabajadores que habían votado a mencheviques y socialistas revolucionarios van a empezar a cambiar de parecer y van a empezar a replantearse que sus representantes en el soviet sigan siendo miembros de esos partidos o sigan siendo personas que compartían el apoyo al gobierno en este caso ya de Kerensky, ¿no? Y por lo tanto, a partir sobre todo del mes de julio, comienzan a haber una serie de movimientos dentro de los mismos soviets. Hasta ese momento el partido bolchevique, sobre todo a partir del mes de abril, después de una conferencia importante que tiene el partido, va a empezar a plantear que hay que luchar contra el gobierno de Kerensky y hay que plantear un gobierno de los trabajadores. Lo va a formular de diferentes maneras hasta que al final la fórmula que va, digamos, a terminar desarrollando es todo el poder a los soviets. Es decir, que sean los soviets de trabajadores, campesinos y soldados los que tomen el poder en Rusia y de esa manera puedan llevar adelante y hacer efectivas las consignas de pan, paz y tierra. Con ese programa los trabajadores van a empezar a elegir diputados bolcheviques dentro de los soviets. Van a empezar a cambiar. Los bolcheviques eran un partido minoritario en febrero de 1917. Insisto, el primer congreso de los soviets que se celebra en junio, los bolcheviques están en la más absoluta minoría comparado con el peso de mencheviques y socialistas revolucionarios. Esto va a empezar a cambiar en los soviets de las ciudades, en el soviet de San Petersburgo, de Moscú, de toda la región norte. Empiezan a ser elegidos diputados bolcheviques. Y también en el campo empiezan a cambiar las tornas. En el campo el Partido Socialista Revolucionario se va a partir. Van a surgir tres alas, una a la derecha y una a la centro, que va a mantener la misma política de apoyar al gobierno de Kerensky, y una a la izquierda que va a mantener una política más próxima y que va a terminar confluyendo con la política bolchevique, ¿no?, de todo el poder a los soviets. Bueno, en el campo, el ala izquierda del partido bolchevique va a conseguir imponerse como mayoritario y de hecho el segundo congreso de los soviets que tendrá lugar en noviembre, tanto bolcheviques como socialistas revolucionarios de izquierda, este ala del Partido Socialista Revolucionario, van a ser abrumadoramente mayoritarios frente a los mencheviques y socialistas revolucionarios de derecha que van a quedar en una ridícula minoría. ¿Cómo actuaron estos demócratas? Porque la cosa es que los bolcheviques no solo son conspiradores y lo hacen todo a espaldas de las masas, sino que además destruyen la joven democracia rusa. Estos demócratas van a actuar durante todo este periodo poniendo todos los obstáculos posibles a que se pudieran llevar adelante las reelecciones dentro de los mismos soviets, tanto en los soviets del campo como en los soviets de la ciudad. Incluso en los soviets del frente, en los soviets de soldados, van a prohibir por ley que se pudiesen revocar a los representantes elegidos en febrero y poder elegir nuevos. A pesar de todas las prohibiciones, los trabajadores, campesinos y soldados van a ir sorteándolas y van a ir eligiendo sus verdaderos representantes. Ante la perspectiva de que estaban perdiendo el control de la situación, se inventarán nuevos organismos llamados democráticos, propios de la democracia formal, que van a tratar de oponer como más legítimos a los organismos soviéticos. Van a llamar a una conferencia en Moscú en el mes de agosto, una conferencia democrática en septiembre,
organismos en los que se trataba de diluir la representación de los soviets con otros organismos, ayuntamientos, gobiernos provinciales, que habían sido elegidos por sufragio universal, pero con anterioridad a este cambio en la conciencia que estaban viviendo los trabajadores, y que sí que se expresaba en los soviets, pero no se podía expresar en un organismo que por su propia naturaleza tú lo eliges y hasta dentro de 4 años ahí queda el resultado, ¿no? E incluso una última gran maniobra fue la misma convocatoria y las elecciones de la Asamblea Constituyente posteriormente a la toma del poder por parte del Congreso de los Soviets, en los que las listas mayoritarias, la lista más votada en un país con más de un 80% de población campesina, obviamente fue la del Partido Campesino, que era el socialismo revolucionario. Pero si bien los campesinos en sus soviets habían elegido a socialistas revolucionarios de izquierda en la inmensa mayoría, en las listas formadas o escritas por el Partido Socialista Revolucionario, tan solo un 10% de esos candidatos eran socialistas revolucionarios de izquierda. Con lo cual, los campesinos votaban a su partido de toda la vida, pero los diputados que salían para la Asamblea Constituyente, que fue la fuerza mayoritaria, el socialismo revolucionario, eran en un 90% del ala derecha o del ala centro, de los mismos que llamaban a reprimir los comités campesinos revolucionarios y de los mismos que los mismos campesinos habían, digamos, depuesto como representantes soviéticos, ¿no? Por lo tanto, la Revolución Rusa establece un nuevo modelo en primer lugar, un modelo de revolución. El modelo de la democracia soviética es fundamental para poder comprender que los bolcheviques plantean una alternativa a la política y a la estrategia de colaboración con la burguesía liberal que planteaban mencheviques y socialistas revolucionarios, y esa alternativa pueda hacerse mayoritaria o pueda ser apoyada mayoritariamente por los campesinos y los trabajadores. De hecho, el golpe de octubre, lo que llamarán los historiadores como el golpe de octubre, es tan golpe que estaba anunciado a bombo y platillo. La insurrección, la toma del poder, es llevada adelante el día 7 de noviembre y se hace coincidir precisamente con el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Y son los delegados de los soviets de toda Rusia llegados a San Petersburgo los que votan que el poder pasa a los mismos soviets y no en el gobierno provisional que en ese momento estaba bajo el mando, digamos, bajo la presidencia de Kerensky. Se consigue, por lo tanto, el apoyo primero de los soviets, se legaliza la toma del poder precisamente por el segundo congreso de los soviets y los preparativos que se habían ido realizando con días y con semanas de antelación, con luz y taquígrafos. Cualquiera que estudia la historia de la Revolución Rusa, lo que más sorprende es cómo con luz y taquígrafos se van tomando las diferentes posiciones para preparar esa insurrección. Se forma un comité militar revolucionario en San Petersburgo, cuyo único objetivo era preparar la insurrección, y era un objetivo público que no se ocultaba a nadie, en cuya dirección estará León Trotsky. Se comienzan a tomar posiciones de correos, de telégrafos con días anterior para que evitar que se dejase aislada a la ciudad y se la dejase sin comunicación con el resto de Rusia, y de esa manera se pudieran transmitir las resoluciones del Congreso de los Soviets al resto del país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, octubre, si lo comparamos con febrero, vuelve a ser una irrupción de las masas obreras y campesinas en la escena para tratar de regir su destino. La diferencia con febrero es que esta vez no solamente irrumpen para tratar de regir su destino, sino que son ellos los que por medio de sus propios organismos deciden ponerse a la cabeza de precisamente eso, de regir sus propios destinos. Para lo cual fue clave dos aspectos: la misma experiencia de estos 8 meses entre febrero y octubre, pero también la incidencia que en los soviets tendría el partido bolchevique tratando de ofrecer una alternativa a lo que estaban planteando mencheviques y socialistas revolucionarios. ¿Qué van a conseguir en ese momento los bolcheviques? Bueno, fundamentalmente que el pan, paz y tierra pudiese empezar a ser una realidad, o se pudiese empezar a intentar llevar adelante, y no se dejase de postergar por los siglos de los siglos como se pretendía. La paz se decreta inmediatamente, un armisticio con Alemania, y se inician una serie de conversaciones de paz, de las que luego hablaré, hasta que en marzo de 1918 queda definitivamente concluida la participación en la Primera Guerra Mundial. La tierra, se decreta el decreto de la tierra, que permite que todos los campesinos y los soviets de campesinos ocupen las tierras que están en manos de los terratenientes y las pongan a producir de la manera que mejor consideren o convengan.
se aprueba la Declaración del Pueblo Trabajador, que va a instaurar las 8 horas, que va a instaurar el control obrero de la producción, y con posterioridad, en el verano del 18, se pasará a la nacionalización de las principales industrias del país. El derecho de autodeterminación de los pueblos que contenía el imperio zarista. El imperio zarista, tan solo menos de la mitad de la población del imperio zarista era de nacionalidad rusa. Había una gran cantidad de pueblos que vivían bajo el yugo del zarismo panruso, y inmediatamente, una vez se conquista el poder por parte de los bolcheviques y del Congreso de los Soviets, se procede a dar el derecho de autodeterminación a estas nacionalidades y a ofrecerles la libre federación con la nación rusa, un periodo larguísimo y bastante complejo que va a durar hasta el año 22 con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y además otras muchas transformaciones de las cuales se tiene muy poco conocimiento y que se ocultan sistemáticamente y que expresan la profundidad de la Revolución Rusa. No solamente se queda en tratar de acabar con la explotación capitalista, sino que se inicia un combate contra todo tipo de opresión. Contra la opresión de la mujer se concede el derecho al aborto, el derecho al divorcio, se buscan maneras de acabar con los trabajos domésticos, socializando desde el cuidado de los niños, desde la lavandería, los comedores populares, etcétera, etcétera. Se inician un montón de experiencias que en ese momento eran eso, sobre todo experiencias de prueba y error sobre la crianza colectiva de los niños, modelos educativos alternativos en los cuales se trata de establecer un cogobierno entre profesores y estudiantes, incluso con edades tempranísimas, a partir de los 12 años. Se acaba o se combate la explotación infantil, que sobre todo era una realidad en el campo, y se llevan adelante una serie de medidas que sobre todo lo que buscaban era generar, era un proceso altamente emancipador, que no solamente buscaba el acabar con la explotación económica, sino también con otras formas de opresión que viven los trabajadores, y las mujeres, las minorías raciales, las minorías nacionales, que son expresión y al mismo tiempo refuerzo de esa misma explotación. Ahora bien, la Revolución Rusa, para nosotros, y no venimos aquí a dar una visión idílica, no fue todo coser y cantar, sino que estuvo atravesada por una gran cantidad de dificultades que son precisamente las que desde nuestro punto de vista explican la degeneración en los regímenes estalinistas el régimen estalinista que se inauguraría o que empezaría a consolidarse a partir de 1924 y posteriormente a ese año. Digo que es un periodo donde conviene centrarse también en cuáles son las dificultades, porque ya sé que es mucho más fácil, y es lo que hace la historiografía liberal, tratar de dar un salto entre el 17 y el 24, y de esa manera pasamos por alto las grandes dificultades que tuvo el primer Estado obrero ruso, y parece casi automático que del 17, de la toma del poder a la consolidación de la dictadura stalinista, habría una línea de absoluta continuidad. Rusia partía de una contradicción profunda y grave, que era advertida y era muy tenida en cuenta por el conjunto del partido bolchevique y por sus dos principales figuras, por Lenin y Trotsky en primer lugar. Y es que, si bien era un país en el cual era fácil, o era más fácil, por ejemplo, que en Alemania, que los trabajadores pudieran hacerse con el poder, es decir, era un lugar donde el régimen zarista estaba en descomposición, donde la burguesía no había sido capaz de construir un régimen alternativo al moribundo zarismo, donde había unas contradicciones en el campo, en la ciudad, había una serie de problemas sociales explosivísimos, y donde además había condiciones excepcionales del momento. Es decir, en la Primera Guerra Mundial la mayor parte de los campesinos estaban enrolados en el ejército, y por lo tanto teníamos al campesinado concentrado y armado, es decir, y al proletariado en gran medida también. Es decir, una serie de condicionantes que permitían un mejor o un más fácil acceso al poder a la clase trabajadora. Ahora bien, esa era la cara. ¿Cuál era la cruz o cuál era la contracara? Es que el mismo carácter de Rusia como un país terriblemente atrasado, como un país con una economía dependiente en una grandísima parte de una agricultura, y no la agricultura norteamericana con grandes con tractores o con sistemas modernos de producción, sino con una agricultura con métodos de producción del siglo XIV, con un nivel de cultura y de alfabetización de las masas bajísimo. Es decir, todos los elementos materiales sobre los cuales se debe construir el socialismo, es decir, se debe construir una sociedad donde los productores generen la suficiente riqueza como para poder vivir
y cubrir todas sus necesidades y poder dedicar el mayor parte del tiempo a la participación política, a la cultura, al arte, al desarrollo personal, esa base material Rusia la tenía mucho más debilitada que la que podía tener en ese momento, por ejemplo, Alemania o las principales potencias capitalistas del mundo. Esa contradicción, es más fácil tomar el poder, pero es mucho más difícil empezar a construir una sociedad socialista con una base material tan débil. Los bolcheviques eran conscientes de esa contradicción y de hecho no tenían ninguna esperanza ya no de construir el socialismo en una Rusia aislada, sino prácticamente tenían muy poca esperanza en poder sobrevivir como Estado obrero si la revolución no conseguía extenderse al resto del mundo capitalista, empezando por Europa y empezando por las principales naciones desarrolladas. La estrategia de los bolcheviques era que la revolución se pudiese desarrollar en Europa, en Francia, en Alemania, y que pueblos con unas fuerzas productivas mucho más avanzadas, con un nivel tecnológico mucho más avanzado, pudiesen venir en auxilio, en un sentido, de la atrasada económicamente Rusia y de esa manera permitir un desarrollo mucho más acelerado. De hecho, una gran parte de la política bolchevique durante los primeros meses de la revolución está buscando a toda costa que la revolución enganche, encienda la mecha en el resto del continente. Las mismas negociaciones de paz de Brest-Litov, que están dirigidas por Trotsky, que es el comisario del pueblo de Asuntos Exteriores, esas negociaciones de paz con Alemania son dilatadas conscientemente y son utilizadas propagandísticamente para intentar que los trabajadores alemanes hagan su propia revolución. Son extendidas, se rechaza un primer acuerdo que ofrece el Imperio alemán, que incluía anexión de los bálticos y de otros territorios rusos, a la esperanza de que la agresión que iba a sufrir el Estado obrero ruso por parte de los alemanes, de nuevo, como de hecho así fue, supusiese un catalizador para que los trabajadores alemanes llevasen adelante su propia revolución. No fue así, se falló sobre todo en los pronósticos. La revolución alemana no empieza en los primeros meses del año 18, sino que va a empezar en noviembre del año 18, es decir, que va a empezar con unos meses de retraso desde el punto de vista de las previsiones bolcheviques, lo cual está mal, pero bueno, indica que no estaban tan errados en el intento de provocar una revolución en el resto del mundo. De hecho, los años que van desde el año 17 hasta el año 23, hay diferentes momentos revolucionarios en Alemania, pero también hay una revolución que incluso consigue la victoria temporalmente en Hungría, hay agitación obrera en Gran Bretaña, en Francia, en el mismo Estado español. Tenemos el que se conoce como trienio bolchevique, que va desde el año 17 al año 21, con fuerte agitación obrera. Tenemos grandes hitos de la lucha de clases de nuestro país, como la huelga de la canadiense, que permitió la conquista de las 8 horas, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa era la estrategia pues de los bolcheviques. Sin revolución internacional iba a ser muy difícil, y las fuerzas que iban a llevar a la revolución a poder fracasar o degenerar iban a ser terriblemente fuertes. Y de hecho no se equivocaron, es decir, si yo he planteado que a la altura de enero del año 18 la base material para construir el socialismo en Rusia era débil, la base material que va a tener Rusia en el año 21, es decir, después de la guerra civil, va a ser todavía mucho más catastrófica. Es decir, en marzo del año 18 comienza una guerra civil. Lo de civil hay que ponerlo entre comillas, sobre todo en la primera etapa de la guerra, pero una guerra civil que arrasa por completo el campo y la ciudad, que debilita al joven Estado ruso hasta un límite casi insospechado, ¿no? Intervienen directamente tropas extranjeras, intervienen tropas alemanas por el oeste y por el sur, tropas francesas también por el sur, tropas norteamericanas, francesas por el norte, Estados Unidos y Japón, junto con un batallón de checoslovacos, ataca por el este. Es decir, se va acercando con tropas extranjeras en un principio, y posteriormente las tropas van a ser retiradas justo porque tropas francesas y de otros países empiezan a sublevarse contra sus propios generales, diciendo que no quieren ir a guerrear contra el Estado obrero ruso. Retirarán las tropas, pero mantendrán el apoyo militar a los restos, digamos, del ejército zarista y de los ejércitos blancos, que van a hostigar hasta el año 2021 en diferentes frentes. Es muy larga y compleja la historia de la guerra civil rusa, pero de conjunto son 3 años en los que el desgaste económico, material y humano es incluso superior al que había supuesto la participación en
en la primera guerra mundial. Para que nos hagamos una idea, las ciudades van a tener que dedicar el conjunto de su industria a fabricar armas y van a tener que dedicar a una gran parte de los trabajadores que se van a enrolar en el ejército rojo, un ejército que se tiene que construir en apenas un año, pasar a ser un ejército de 5 millones de combatientes. Cuando acabe la guerra, ciudades como San Petersburgo o Moscú han perdido más de la mitad de su población, o bien por calamidades climáticas, hambrunas, enfermedad, o bien porque muchos pobladores de las ciudades van a acabar volviendo al campo tratando de acceder a la tierra y por lo menos buscar la manera de encontrar, aunque sea algo que comer. La industria va a tener una caída en picado. El acero, el hierro, se está produciendo entre un 5 y un 7% del acero y el hierro que se producía antes de la Primera Guerra Mundial. Más de la mitad de las locomotoras y de las vías férreas del país han sido destruidas a raíz de la Guerra Civil. Ese es el panorama. O sea, si ya era difícil en el 18, era doblemente difícil en el año 21. Y además, la misma Guerra Civil ha obligado a hacer una serie de esfuerzos y a tomar una serie de medidas excepcionales que en última instancia, si bien sirven para conseguir ganar la Guerra Civil, debilitan o hacen aumentar las presiones a que la degeneración que posteriormente se va a vivir en Rusia digamos que gane peso. Por ejemplo, la alianza con el campesinado queda muy debilitada. El Estado obrero ruso tiene que ordenar confiscaciones del excedente de grano para poder alimentar a las ciudades, lo cual genera la resistencia de los campesinos que acababan de acceder a la tierra, sobre todo en el periodo que se inaugura después del fin inmediatamente después de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil, esas mismas requisas eran soportadas porque entendían que solo los rojos, solo los bolcheviques, iban a garantizar que los blancos no les volviesen a quitar la tierra. Ese era el programa del Ejército Blanco. Cuando esa guerra civil es terminada, los bolcheviques tienen que asumir un coste fortísimo, teniendo que enfrentar incluso insurrecciones campesinas en diversos puntos de Rusia. Pero incluso también la democracia soviética o la democracia partidaria también se ve limitada. También tienen que tomar medidas que van en contra de lo que se había inaugurado como un nuevo régimen político superior, que era la democracia soviética. Desde ilegalizar partidos como el menchevique o el socialista revolucionario cuando se ponen militarmente del lado de los blancos, hasta incluso tomar medidas excepcionales en el partido que limitaban la democracia partidaria. Ahora bien, con esto quiero decir que son medidas que en todo momento se toman con un carácter de excepcionalidad y asumiendo que son medidas excepcionales. Lo que va a hacer el estalinismo posteriormente de convertir estas medidas en norma es una ruptura con la tradición bolchevique. Todos estos retrocesos que se hacen conscientemente en diferentes terrenos de la democracia soviética o de la democracia partidaria son retrocesos que se tomaban con el carácter de excepcionalidad para ese momento, no para que fuesen, digamos, para los tiempos de los tiempos. Con lo cual, ¿cuál es el panorama social que encuentra Rusia en el año 2021? ¿Cuál es el mapa de las clases sociales? Yo aquí haré un paréntesis. Podemos buscar medidas simplificadoras o medidas casi metafísicas, yo diría, en entender cuál es el proceso de burocratización o por qué se da el proceso de burocratización de la Revolución Rusa. Podemos buscarlas en tal o cual decisión tomada por el partido bolchevique. Podemos buscarlas en el carácter autoritario de Lenin o en el carácter casi intrínseco en el ADN de toda revolución. Tiene que venir posteriormente un régimen autoritario. Yo prefiero buscarla en las razones económicas, políticas y sociales. Y a la hora de entender el proceso de burocratización, creo que es importante ver cuál era el estado de cada una de las clases sociales que había en Rusia en el año 21. En primer lugar, la clase trabajadora estaba hecha polvo, como ya he dicho anteriormente, tanto numéricamente, con el peso de la industria por los suelos, con el peso numérico de la clase trabajadora ha disminuido muchísimo y socialmente está exhausta, por decirlo de alguna manera, como además una gran parte, digamos, de la vanguardia proletaria, es decir, de aquellos trabajadores que habían sido parte de la insurrección de octubre, habían muerto, muchos de ellos, en la misma guerra civil rusa, en el frente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay un cuerpo social nuevo, que sería el cuerpo social nutrido tanto de trabajadores como de campesinos como de otros sectores intermedios, que son la nueva o la naciente burocracia soviética, es decir, los administradores rojos, los miembros del ejército rojo que van a pasar a ser desmovilizados y que tienen un peso social y una situación más favorable que la que tiene el proletariado. Y en tercer lugar va a haber un sector social
que sobre todo posteriormente a la guerra civil va a ser el que más va a iniciar un lento pero sostenido y a veces no tan lento ascenso, que es sobre todo los sectores campesinos y sectores intermedios que se van a ver favorecidos porque para intentar arreglar el desastre económico que había producido la guerra civil, el Estado obrero ruso va a tomar una serie de medidas excepcionales, lo que se conoce como la nueva política económica, en la cual se va a permitir el comercio con el excedente campesino, abrir pequeñas empresas de hasta 20 trabajadores, es decir, se va a favorecer que sectores de la pequeña burguesía no solamente puedan seguir existiendo, sino que puedan incluso prosperar y enriquecerse. Este es el sector social, digamos, que más rápidamente y más pujante va a comenzar la década de los años 20 en la Unión Soviética. Y va a ser el sector social en el que precisamente se van a apoyar este sector intermedio, esos arribistas, esos administradores rojos que van a intentar afiliarse al partido bolchevique en diferentes momentos o al Partido Comunista en ese momento ya, en diferentes momentos de los primeros años de los años 20, y que van a ir consolidando un régimen cada vez más burocrático que va a ir rompiendo amarras, digamos, con el origen o con las raíces del partido bolchevique del año 17. Este régimen que va a ir naciendo, me gustaría analizar en qué puntos ruptura y en qué puntos continuidad con el partido bolchevique. Por ejemplo, cuando decía antes que lo excepcional se transforma en norma, es decir, la democracia soviética que se basaba en que eran los soviets quienes gobernaban y dentro de los soviets podía participar cualquier partido que defendiese la autoridad de los soviets, es decir, no obviamente el partido cadete, el partido de la burguesía liberal, pero sí partidos que no eran bolcheviques, pero que respetasen que eran los soviets quienes tenían el poder. O la democracia partidaria, la tradición del partido bolchevique, lejos de la visión que se nos ha vendido, era de una extensísima democracia interna. De hecho, hasta el año 20, si uno estudia la historia del partido bolchevique, va a ver que hay decenas de polémicas, y no polémicas secundarias, sino polémicas centrales y dramáticas, o sea, por ejemplo, si se ha de firmar o no el Tratado de Paz con Alemania, por ejemplo, si se ha de aceptar o no la entrada de mandos del ejército zarista al ejército rojo, cuál debe ser el papel de los sindicatos en la nueva sociedad, la política hacia las nacionalidades. Hay un montón de discusiones, insisto, no sencillas, que se tienen dentro del partido bolchevique, que se permite que se puedan constituir fracciones, tendencias en su interior para defender una u otra posición y que incluso tienen expresión en su propia prensa, que es en la prensa donde se hacen las discusiones, no solamente puertas hacia adentro. Esa era la tradición de democracia interna del partido bolchevique, que obviamente el nuevo régimen burocrático va a anular por completo y va a establecer lo que sí que nos ha llegado ahora a nuestros días, esa imagen de un partido monolítico, sin disidencia interna, donde cualquier discrepancia es resuelta de manera administrativa con una expulsión o una medida todavía más dura, ¿no? Por lo tanto, el nuevo régimen estalinista va a romper con este aspecto de la democracia soviética y de la democracia partidaria, que no va a ser reinstaurada, sino que al contrario va a ir degenerando cada día más. Al mismo tiempo, la política hacia el arribismo, la política hacia estos sectores que incluso provenían del ejército blanco o del menchevismo y los socialistas revolucionarios, y que una vez que ha ganado el partido bolchevique la guerra civil, empiezan a querer ingresar al partido como una vía de ascenso social, ¿no? Bueno, Lenin, por ejemplo, en el año 20 va a proponer, y de hecho se va a llevar adelante, que el partido haga una dieta de adelgazamiento fuerte. El partido tenía 70.000 militantes en octubre del 17 y 700.000 en 1920. Muchos de dudosa moralidad o de dudosa adhesión consciente a los ideales bolcheviques. Y de hecho se va a tratar de expulsar, y se consigue expulsar a más de la mitad de estos nuevos arribistas, de estos nuevos rojos, de estos nuevos bolcheviques, que venían más a hacer carrera que a participar de la revolución tal y como la veía el partido bolchevique. Stalin hace todo lo contrario. Stalin, cuando muere Lenin, hace la llamada generación Lenin, una generación de 250.000 nuevos amigos de los bolcheviques, que son sobre todo, o en una gran parte, desde campesinos ricos hasta miembros del partido menchevique, socialistas revolucionarios o incluso gentes que habían combatido en las filas del ejército blanco. En tercer lugar, la base social en la que se apoya el partido bolchevique y la base social en la que se apoya Stalin para llevar adelante su proceso de burocratización. Si el partido bolchevique era consciente de que había que apoyarse en la clase trabajadora y que había que intentar que la clase trabajadora fuese hegemónica, pero
con una política de alianzas con el campesinado, pero favoreciendo también que la clase trabajadora y la industria pudiese desarrollarse, el estalinismo va a optar, sobre todo en la primera parte de los años 20, por una política radicalmente distinta. Su lema era kulaks, es decir, campesino medio alto, enriqueceos, campesinos enriqueceos, es decir, favorecer el crecimiento de esos sectores pequeño burgueses que eran la base social del proceso de burocratización. En tercer lugar, la famosa teoría del socialismo en un solo país. Una ruptura absoluta con el principio de revolución internacional que habían defendido los bolcheviques en el año 17 y en los años posteriores, y que de hecho va a llevar a que se profundice en esta ruptura con el bolchevismo, volviendo a posiciones como el viejo etapa educativas, e incluso en la cuestión como el respeto a las diferentes nacionalidades también va a haber un retroceso importante, volviéndose, sobre todo conforme nos adentremos ya en la década de los 30 y ya ni digamos en la Segunda Guerra Mundial, a una gran ideología, gran rusa, ¿no?, que oprimirá al conjunto de los pueblos que habían ido federándose libremente a comienzos de los años 20. Por lo tanto, el estalinismo, en contra de lo que se nos ha vendido, no es la continuidad del bolchevismo, es la ruptura directa con el bolchevismo. Una ruptura que además tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias en los años 30 y que implica las famosas purgas, los juicios de Moscú, que no eran simplemente eliminar a una serie de disidentes al régimen estalinista, sino que era eliminar incluso a aliados de Stalin o a personajes que apoyaban en ese momento a la dictadura stalinista, pero que habían tenido algo que ver o habían tenido algún tipo de participación en octubre del 17. A partir del año 34, 35, 36 hay una ruptura absoluta, una purga y eliminación física absoluta en todos los niveles del partido, desde el Comité Central hasta los niveles intermedios, las Juventudes Comunistas, el Ejército Rojo. Todo el aparato estatal va a ser purgado literalmente de aquellos personajes que hubiesen tenido algo que ver con el pasado de la historia de octubre del año 17. Hay una fotografía, es la única que voy a poner, pero me parece que es interesante, es del Comité Central del Partido Bolchevique en octubre del año 17. No sé si se puede ver desde donde estéis sentados, pero el único superviviente a la altura del año 36 es Stalin, y Trotsky, que será asesinado por un sicario de Stalin en el año 1940, 4 años después, digamos, de esta fotografía. Todos los demás dirigentes bolcheviques están o muertos, como es el caso de Lenin, o ejecutados, o en prisión, o en el exilio, o suicidados, o desaparecidos. Ese es el destino del Comité Central del Partido Bolchevique de octubre del 17 a la altura de 1936. Y esto lo podemos bajar a todos los niveles partidarios. Ahora bien, ¿el bolchevismo acabó entonces en 1936 o acabó en 1924 con la aparición del estalinismo? No fue así de ninguna manera. Hubo sectores del partido bolchevique y fundamentalmente la oposición de izquierdas encabezada por León Trotsky que dieron una pelea contra esta degeneración. El mismo Lenin, como he dicho antes, es el primero en darse cuenta del proceso de burocratización en curso. En el año 20 habla de esta necesidad de limpiar el partido de arribistas, se da cuenta del peligro que se está viviendo. En el año 23 va a tener el primer choque con Stalin justamente por la cuestión de las nacionalidades. Stalin quería aplicar una política pan-rusa contra el Partido Comunista en Georgia, y Lenin defiende una política de respeto a la voluntad de los georgianos sobre su adhesión o su tipo de adhesión a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e incluso en su testamento, un documento que será ocultado hasta el año 56, desaconsejará fervientemente que Stalin sea el heredero de la Secretaría General o el que mantuviese la dirección del partido. Pero sin duda sería Trotsky, que es el que por otra parte va a vivir todo el proceso de burocratización a lo largo de los años 20, el que encabezando la oposición de izquierdas va a llevar adelante las peleas, primero dentro de la Unión Soviética y dentro del Partido Bolchevique y la Internacional Comunista, posteriormente desde el exilio, posteriormente por fuera de la Internacional Comunista y del partido y de los partidos comunistas estalinizados, sobre todo en la década de los 30, cuando después del ascenso de Hitler en Alemania se considera que son partidos ya totalmente irreformables, que de hecho no solamente pasan de tener una política errática, como habían tenido en los años 20, una política equivocada, a tener una política abiertamente hostil ante procesos revolucionarios, como fue el caso de la Revolución Española en el año 36, donde directamente se opondrán por todos los medios, no solamente en su prensa, sino por todos los medios, llegando incluso al asesinato físico de algunos dirigentes anarquistas o del POUM, como Andreu Nin, a la Revolución Española, ¿no?
La oposición de izquierdas de León Trotsky sobre todo luchó, en primer lugar, por la vuelta de la democracia soviética, por la pelea por el retorno de la democracia soviética y de la democracia partidaria al Partido Comunista y a la Comintern, a la Internacional Comunista. Planteaban la vuelta al pluripartidismo soviético, el derecho a tendencia y el derecho a poder expresar cualquier opinión dentro de la Comintern o del Partido Comunista de la Unión Soviética y del resto de los partidos comunistas, y el respeto a la democracia soviética, que volviesen a ser los trabajadores los que controlasen la política, la economía, la planificación económica de la producción, etcétera, etcétera. En segundo lugar, defendió la necesidad de impulsar una política de industrialización de Rusia que ayudase a recomponer al proletariado después del desastre de la guerra civil, en contra de la política de favorecer al campesinado. Y de hecho era una política que lo que buscaba era convencer por persuasión al campesinado de que se hiciera colectivista, es decir, penetrase, entrase, se cooperativizase o pasase a formas de producción más productivas que cada uno cultive su parcelita y venda su excedente, ¿no? Pretendía el desarrollo de la industria para tener medios económicos para persuadir con mejores tractores, mejores ayudas, poder intercambiar productos industriales con esos sectores campesinos que se cooperativizasen y poder así conseguir una colectivización de la tierra lo más voluntaria posible. Stalin, bueno, no solamente que no hizo eso, sino que cuando le tocó enfrentar la resistencia de los campesinos ricos que él mismo había favorecido, llevó adelante la colectivización forzosa de finales de los años 20, comienzos de los años 30, que trajo no solamente un desastre humano, sino sobre todo también un desastre económico y una de las peores hambrunas del siglo XX. También luchó contra la teoría del socialismo en un solo país, obviamente, y por la apuesta por la revolución internacional, y contra todos las vueltas al etapismo que había llevado adelante el bolchevismo, el estalinismo de los años 30. Pero además no solamente dio esta pelea, sino que fue dándole una actualización al marxismo revolucionario, respondiendo ante fenómenos como el Frente Popular, el ascenso del fascismo u otros fenómenos propios de la década de los años 20 y de los años 30, y sobre todo incorporando a la teoría del marxismo revolucionario una respuesta, o una propuesta de respuesta por lo menos, una alternativa a un problema que era nuevo. Y es que ningún marxista antes de 1917 había teorizado o se había planteado la posibilidad de que una revolución triunfante, pero aislada en un país atrasado, degenerase y diera lugar a una dictadura stalinista. Eso era un problema que era nuevo históricamente. No lo podía ver Marx, no lo podía ver Engels, no lo podía ver Rosa Luxemburgo, no lo podía ver ni siquiera Lenin, solamente lo pudo ver en los últimos días de su vida y muy inicialmente, y por lo tanto el marxismo revolucionario no había dado una respuesta. El trotskismo es la única corriente dentro del marxismo revolucionario, pero también dentro incluso del campo de la izquierda, que no se va a plegar al estalinismo, va a combatir al estalinismo implacablemente en toda su historia, y va a plantear una teoría, la teoría de la revolución política, que en primer lugar defendía la necesidad de Soviet para toda revolución, para poder partir con una revolución que naciese ya con una democracia soviética, y en el caso de que esta democracia soviética fuese liquidada o limitada, la pelea permanente precisamente porque la dictadura del proletariado fuese llevada adelante por medio de la democracia obrera y no por medio de una dictadura del Politburó o de una casta burocrática. Por lo tanto, es este legado el que queríamos reivindicar en la charla, el legado, por eso el título dice el legado de Lenin y Trotsky, porque es por un lado el legado del marxismo revolucionario que se expresa en Lenin, Partido Bolchevique, Trotsky, 1917, etcétera, etcétera, pero también su continuidad y su innovación para dar respuesta a fenómenos que a la altura de 1917, como he dicho, todavía no eran, no habían sido, digamos, puestos en práctica. Sobre todo porque ni nos resignamos a pensar que todas las revoluciones, primero ni somos idealistas y pensamos que todas las revoluciones van a nacer perfectas, puras e inmaculadas y con una democracia obrera espléndida. No tenemos esa visión idealista, entendemos que el riesgo, por lo tanto, de que una próxima revolución en este país o en cualquier otro también pueda degenerar, pero no nos conformamos con la idea, que es la que nos han tratado de vender, de que sí o sí cualquier revolución que se vaya a llevar adelante va a tener que necesariamente volver a construir monstruos totalitarios como fue el estalinismo. No solo porque no queremos construir un monstruo totalitario, sino incluso porque la propia experiencia del estalinismo nos demuestra que es un peligro para la misma supervivencia del Estado obrero ruso, una advertencia que ya
ya planteaban los trotskistas y la Cuarta Internacional en los años 30, de que si los trabajadores no conseguían hacer una revolución política y devolver la democracia obrera a esos países, antes o después la burocracia como casta o un sector de la burocracia se iba a dar cuenta de que sus privilegios estaban mejor defendidos con un título de propiedad que si tenían que depender de la decisión del partido de seguir manteniéndolos en tal o cual puesto. Y de hecho así sucedió, cuando lograron, después de sofocar diferentes revoluciones políticas en Europa del Este, en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, en Berlín en los años 50, etcétera, etcétera, serán estos mismos burócratas los que van a ser los protagonistas de la restauración capitalista en la mayor parte de estos estados obreros y se convertirán en los nuevos accionistas y en los nuevos dueños de las empresas de las cuales muchas veces ellos eran antes solamente sus gestores. El estalinismo, que es lo que para nosotros ha fracasado en el siglo XX, se demostró que era la transición más traumática, más lenta y más dolorosa del capitalismo al capitalismo. Por lo tanto, por eso es tan necesario levantar una alternativa que pueda combatir el peligro de degeneración de una próxima revolución, ¿no? Y sobre la vigencia de las lecciones, por lo tanto, de este legado teórico-político, creemos que, bueno, en el quinto año de la crisis, como ha planteado Iván al principio, estamos ante esa actualización de crisis, guerras y revoluciones. Que vamos a una catástrofe económica, lo decíamos algunos hace unos años y creo que ahora no somos los únicos en sostenerlo. Hace poco salía una encuesta en El País donde alertaba de que en el Estado español cerca del 40% de la población puede acabar o tiene riesgo serio de acabar en la pobreza en los próximos 5 o 10 años. Hay un fin también de la estabilidad entre los estados y la armonía y el fin de toda... De hecho, que hayan dado el premio a la Unión Europea, el premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, parece casi, no sé si premonitorio, no sé si es que tienen miedo de que se disuelva la Unión Europea en el próximo tiempo y no puedan volver a dársela, pero que desde luego no estamos en una etapa de armonía y de desarrollo evolutivo en cuanto a las relaciones entre los estados es evidente. Y en tercer lugar, de que va a haber revoluciones. Ahí es donde tenemos que pensar qué revoluciones queremos que haya o qué revoluciones esperamos que haya. ¿Serán revoluciones de febrero o serán revoluciones de octubre? Nos tendremos que contentar con ser el que la mira y el que la padece pero no la dirige, o tenemos que intentar que sean los trabajadores y los sectores populares los que realmente dirijan esa revolución. Tendremos que conformarnos con otros desvíos como fueron la transición española, tendremos que conformarnos con ser una generación abocada a otro desencanto como el que se vivió aquí después de los años 70 o no. Es decir, yo creo que son esos interrogantes los que nos tenemos que plantear y pensar en qué medida se puede aprender del pasado. En primer lugar, sobre la crisis capitalista. La crisis capitalista actual creo que deja poco margen, por no decir que ninguno, a la posibilidad de pensar que nuestros problemas de paro, de vivienda, los grandes problemas sociales y económicos los vamos a conseguir resolver con tal o cual reforma económica, reforma fiscal, con tal o cual reforma parcial del sistema capitalista. El sistema capitalista se está tratando de sobrevivir a sí mismo y para sobrevivir se necesita liquidar el conjunto de las conquistas que los trabajadores han arrancado a lo largo de las últimas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Conquistas que ya venían siendo debilitadas en los últimos 30 años y que ahora se proponen directamente liquidar. Si el capitalismo se ha sobrevivido 30 años, ha sido entre otras cosas porque iba limando todas estas conquistas. Ahora no le basta conseguir limándolas a esos ritmos, necesita liquidarlas. Con lo cual, el pensar en resolver el problema de la educación, de la sanidad, de las pensiones, el problema de si vamos a tener un empleo en esta vida o no, de si vamos a poder librarnos de ese horizonte del 40% de miseria, etcétera, etcétera, desde nuestro punto de vista no puede pasar si no es con un programa que realmente plantee la expropiación de los grandes capitalistas, de la banca, del conjunto del sistema financiero, del crédito, es decir, que toda la riqueza y todos los instrumentos para producirla pasen a estar en manos de los sectores que hacen mover toda esa maquinaria, porque si no, los intereses por los que se mueve esa maquinaria van a seguir siendo los de sus propietarios, los de ese 1% o 2% o el porcentaje que sea de la población mundial. En ese sentido, lo que planteaba Iván, los programas que hoy salen, desgraciadamente la izquierda venimos de 30 años de oscuridad y de retroceso ideológico, y entonces hoy salen programas que aparentemente son más de izquierda que evidentemente lo que veníamos sufriendo o veníamos viendo en los últimos 10 o 15 años, pero que todavía no salen de esa
apuesta por la reforma, por bueno, pagamos este trocito de la deuda, pero este sí que es legítimo, este no, este es ilegítimo, bueno, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos a expropiar y a nacionalizar algunos bancos y algunos sistemas o algunas empresas de servicios públicos y tal igual, pero las grandes industrias, las grandes fuerzas de producción, de momento no las tocamos. Esos programas que desde nuestro punto de vista son timoratos, son programas que se quedan a medias, nos parecen insuficientes y hay que volver, si se quiere, a esa radicalidad de los bolcheviques de plantear que los que producimos la riqueza tenemos que expropiar a los que diariamente nos están expropiando nuestro trabajo. En segundo lugar, porque es una época en la que vuelven a plantearse grandes demandas democráticas estructurales. Por ejemplo, en nuestro país vuelve a plantearse la cuestión nacional, el derecho de autodeterminación. Empieza a plantearse la crítica a un régimen político, el del año 78, que mantiene importantes lazos y continuidades con la dictadura de Franco, desde la monarquía de Juan Carlos I, rey de España por la gracia de Franco, hasta la impunidad que todavía seguimos padeciendo de las fuerzas policiales, no solamente que las padecemos hoy, sino que sobre todo aquellos que las padecieron en los años 70 nunca han podido ver a ninguno de sus torturadores entre rejas o sentados en un banquillo. Pero también demandas democráticas en otros países del mundo. No sé, toda la primavera árabe tiene una carga de demanda democrática importante. Se está luchando contra las tiranías que el imperialismo ha puesto ahí en todos esos países y ha estado sosteniendo y financiando durante las últimas décadas. Ahora bien, todas esas demandas es imposible, y creo que incluso la propia primavera árabe nos lo demuestra, que puedan ser llevadas adelante por tal o cual sector de la burguesía nacional. Es decir, desde nuestro punto de vista, ni los hermanos musulmanes, ni al-Baradei, que es el dirigente liberal egipcio, anterior miembro del Comité Atómico para la Energía Atómica de la ONU, van a llevar adelante una revolución democrática, entre otras cosas porque para que haya democracia en Egipto, primero se tendría que romper con el imperialismo. Si nosotros hoy estamos diciendo que esta es una democracia falsa, que es una democracia totalmente atada de pies y manos a los intereses de los mercados, ¿qué democracia puede haber en un país como Egipto o Túnez, donde el control de los mercados es infinitamente mucho más asfixiante y hay una dictadura del capital extranjero, no solamente en tiempos de crisis, sino en todo tiempo, en tiempos de bonanza, de crisis y en todo momento, ¿no? Con lo cual, son precisamente aquellos sectores sociales como los trabajadores que no tenemos nada que deber a los causantes de esos problemas democráticos estructurales los que realmente podemos llevar adelante una verdadera emancipación, en este caso nacional, de Egipto o Túnez. ¿Quién son hoy por hoy los que en Egipto pueden plantear una alternativa a los hermanos musulmanes y a al-Baradei? Desde mi punto de vista, solamente la clase trabajadora y el resto de los sectores egipcios pueden llevar adelante una verdadera lucha por la democracia en Egipto, que, como digo, pasaría por expulsar al imperialismo, por acabar con los miles de lazos militares que unen al ejército y a la junta militar con el imperialismo norteamericano. En tercer lugar, ¿cuál es el sujeto que debe llevar adelante todas estas transformaciones? En toda esta época se nos vendió la idea de que la clase trabajadora o había desaparecido o ya no tenía misión histórica o ya no tenía ningún rol importante en la sociedad que cumplir. Los sociólogos, a veces, los sociólogos burgueses, no quiero meterme con todos los sociólogos, pero tienen cosas espectaculares. Sobre todo porque que la clase trabajadora haya dejado de existir no se sostiene ni siquiera estadísticamente. Es más, que alguien me diga cuántos trabajadores industriales había en 1917 en Rusia, en España o en el conjunto del mundo y cuántos hay en la actualidad. ¿Qué peso tenía la industria y los grandes servicios en la España del año 36 y qué peso tienen en la actualidad? ¿Qué peso tenía el campesinado y la economía agraria atrasada con restos de métodos del siglo XIV en 1917 y qué peso tiene en la actualidad ese mismo sistema de producción? Lo que el capitalismo ha conseguido en estos últimos 30 años es sobre todo multiplicar la fuerza social de la clase trabajadora. Cuando los países del este y los países del viejo mundo stalinista cayeron, incorporaron, había 1.460 millones de asalariados en el mundo occidental, en el mundo capitalista. Cuando fue restaurado el capitalismo en todos esos países, se incorporaron 1.470, es decir, se duplicó la clase trabajadora. El número de asalariados hoy en el mundo es el mayor de cualquier época de la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que los trabajadores están ocupando y manejando unos medios de producción que hoy, como nunca, son terriblemente sociales. El proceso productivo hoy es un proceso social e internacional, se produce a nivel mundial y por lo tanto son los trabajadores los que objetivamente tienen esa fuerza. Otra cosa es que no somos objetivistas. ¿Tenemos la palanca para golpear en el corazón de la bestia? Sí.
¿Tenemos la palanca para empezar a construir una nueva sociedad? Sí, pero no solamente basta con tener la palanca, sino que hace falta, y ahí es donde realmente está el problema actual de nuestro momento, de que hay una crisis total en la conciencia, o muy importante, como nunca, en la conciencia o en la subjetividad, ¿no? De que es la clase trabajadora la que tiene que empezar a darse cuenta de que tiene esa fuerza, pero que es hoy por hoy el único sector que la tiene. No hay ningún otro sector social que tenga la posibilidad, al menos, de poderla llevar adelante. Es gracioso porque muchos historiadores hablan de cómo la clase trabajadora en nuestro país se recompuso en los años 60 y 70 bajo la dictadura de Franco. Y lo explican y es cierto, hubo una recomposición importante a pesar de que fue masacrada la clase trabajadora y el movimiento obrero, sobre todo en los primeros años de la dictadura, como nunca. Ahora, esta misma gente es la que da un valor absoluto a que hoy los trabajadores nos encontremos atomizados, divididos, tú eres precario, tú eres temporal. Es un elemento importante a tener en cuenta, es algo que va en contra de nuestra capacidad de fuerza, de organización y de lucha, pero no consideramos que sea un valor absoluto. Es más, en otros momentos de la historia creo que la clase trabajadora ha tenido problemas objetivos o obstáculos insalvables como la cárcel, la tortura y otros mucho peores que los que hoy padecemos en este momento, y los han llevado sobre el proceso, si el proceso puede ser por la vía electoral o por la vía parlamentaria, como también plantean alternativas como la de Syriza u otros proyectos políticos de este tipo. Cuando hoy decimos el que no nos representa, lo que estamos planteando es que para cada vez más gente lo que se hace evidente es lo que Marx planteó en el siglo XIX, que el Estado burgués tenga una envoltura democrática o totalitaria o del tipo que sea, es lo más parecido a un consejo de administración de las grandes fortunas del país. Y es lo que tenemos hoy en democracias occidentales desarrolladas, asentadas, lo que queramos, de este mundo. Es decir, en este país gobierna el IBEX 35, gobiernan los mercados, gobierna Botín y tiene los diferentes mecanismos políticos tanto para condicionar el resultado de unas elecciones, llámese ley electoral, llámese monopolio de los medios de comunicación. Tenemos libertad de prensa, pero no tenemos la libertad que tienen los señores del grupo Prisa de poder sacar 1 millón de periódicos al día, ¿no? No la tenemos, y no la tenemos porque no tenemos esto, porque los medios de producción se compran con... es un monopolio fundamentalmente de los capitalistas. Y también tienen otros mecanismos para... Incluso si se les escapara el mecanismo electoral y llegasen a tener un resultado parlamentario desfavorable, poder condicionar a cualquier tipo de gobierno con el monopolio del poder social y económico para que aplique unas u otras políticas. Eso es la democracia. Cuando hoy estamos diciendo que no nos representan es porque estamos planteando que esa es la democracia parlamentaria. Y en tanto y cuanto no se expropia a los capitalistas, a sus grandes medios de comunicación y sobre todo a sus grandes medios de producción, pensar en una democracia donde la voluntad del pueblo pueda expresarse es, desde nuestro punto de vista, totalmente utópico, ¿no? En ese sentido, si bien no podemos descartar utilizar unas elecciones como se pueden utilizar, no sé, para hacer una buena campaña electoral, para plantear tu programa, para hacer agitación de tus ideas o incluso una posición parlamentaria, no creemos que sea esa la vía de implementar reformas en el Parlamento, políticas económicas, desarrollar la democracia hasta el final, desarrollar alguna medida como las ILPs o algún otro tipo de medida. No creemos que esa sea la salida de fondo para poder llevar adelante todas las transformaciones sociales que proponemos. Y por último, 2 cuestiones importantes de la Revolución Rusa. La primera es que nos puso en pie, como he dicho antes, un nuevo modelo o un modelo de revolución importante que fue la soviética. Es decir, cómo es necesario pelear para que surjan organismos de autoorganización en los cuales los trabajadores puedan autorregirse y decidir por qué camino debe ir o no debe ir una revolución. Y cómo sin esos instrumentos la posibilidad de que unas ideas revolucionarias triunfen son mucho más limitadas, ¿no? Si esos instrumentos no existen. Ahora bien, ¿puede haber revoluciones sin este tipo de organismos? Sí. De hecho, el siglo XX está lleno de revoluciones sin este tipo de organismos. Hay revoluciones que han sido fruto de la acción de un ejército guerrillero o de un ejército campesino o incluso de la ocupación del ejército rojo de toda la zona oriental europea. Es decir, hubo procesos de expropiación de la burguesía, ¿no?, donde no hubo soviets. El problema de que no existieran soviets, y por eso nosotros creemos que es tan importante esa lección, y que es la que planteó Trotsky y los trotskistas, es que sin esos soviets las revoluciones nacían, por decirlo así, en Rusia año 24, o año 25 o año 26. Es decir, nacían ya sin democracia soviética y con una degeneración burocrática y totalitaria, que de hecho lo que ha hecho es que una gran parte de esas revoluciones que surgieron sin soviets hayan tenido o hayan transitado el mismo camino que el régimen estalinista y se encuentren hoy o bien con el capitalismo restaurado o con tendencias importantes a la restauración
capitalista. Y la última gran lección es que hacen falta los soviets y también hace falta un partido de trabajadores revolucionarios. La idea de partido, junto con la de la revolución, las dos, son de las más vapuleadas y las más tiradas a la basura en los últimos 20 o 30 años, no solo por la historiografía burguesa, sino también por una buena parte de la izquierda que ha decidido renegar de ellas. Se ridiculiza la idea del partido revolucionario haciendo uso de la idea de un partido camarillesco de vanguardia que se reúne a espaldas de los trabajadores, se impone, etcétera, etcétera. Es decir, se hace uso de esa versión que discutía al principio de la charla de que la Revolución Rusa fue un golpe. Entonces el Partido Revolucionario no es otra cosa que eso, que un grupo de conspiradores que se reúnen en un piso y deciden por todos. Y el segundo aspecto, o la segunda caricatura del partido, es el partido estalinista, es decir, ver el partido como un monolito disciplinado y donde no cabe la disidencia, ni la discusión interna, ni la opinión, ni el toserle al jefe, ¿no? Y no tiene para nosotros nada que ver, como hemos explicado, con la tradición del partido bolchevique y de sus continuadores con la posición de izquierdas. Y si bien se rechaza la idea de construir un partido de trabajadores anclado en la clase trabajadora que pelee la dirección de los siguientes procesos revolucionarios, lo que se plantean son otro tipo de salidas o de proyectos políticos que sobre todo se basan en un programa de reforma política y en una vía electoral. Es decir, algo que por mucho que se nos venda como algo nuevo, como que son formas nuevas de hacer política para estos nuevos tiempos, ya está inventado. Es decir, por ejemplo, el proyecto de Syriza, que es un partido, una coalición electoral que aspira a llegar al socialismo a través de la democracia y de la aplicación de una serie de reformas, de llegar a constituir un gobierno de la izquierda con 5 puntos más o menos profundos en cuanto a su calado, etcétera, etcétera. No es nada nuevo, lo inventó el señor Bernstein, que es el padre de la socialdemocracia tal y como la conocemos en la actualidad, ese término, lo continuaron otros socialdemócratas a lo largo del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso lo tomaron los eurocomunistas con Carrillo a la cabeza, que planteaban de llegar al socialismo a través de reformas democráticas. Entonces, podemos polemizar sobre si es un partido o otro el que se necesita, pero lo que creo que está fuera de discusión es que ninguno de los dos es una novedad. Es decir, tanto los partidos que planteamos los revolucionarios como un partido de combate y que se prepara para una revolución, como los partidos con una línea electoralista y un programa de reformas, son cosas que ya están inventadas. Y yo creo que habría que hacer el balance histórico de una y de otra para ver cuál, desde nuestro punto de vista, es el que tiene que, o por el que debemos apostar a su construcción. Y por lo tanto, y con esto ya termino, hoy estamos en este año, en el año 2012, comienzos del año 2013, y lo que tenemos claro es que vienen tiempos, por lo menos, interesantes, es decir, tiempos en los que sin duda los aburridos años 90 y años 2000, donde no se movía una hoja, han quedado bastante atrás. Creo que estamos empezando a salir a la lucha, creo que cada vez son miles los jóvenes y trabajadores que salen, es decir, que pasan a la acción, por decirlo de alguna manera, pero creo que todavía se está tarde o estamos atrás en la reflexión, en la organización y el empezar a prepararnos para los combates que están en el futuro. Se está empezando a abrir ese debate que planteaba Iván en la izquierda, y esta charla para mí demuestra un poco eso también, más allá de que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, obviamente, pero sí que por lo menos hay interés en empezar a discutir qué vigencia o qué utilidad puede tener las experiencias del pasado para pensar una estrategia para la revolución del presente. Para nosotros, por lo tanto, no sé, creemos que hay que retomar este legado teórico-político y que hay que ponerse las pilas, por decirlo de alguna manera, en avanzar en la conciencia y en la organización, en la concienciación y en la organización, en avanzar en construir partidos de trabajadores en el Estado español, y no solamente como unos partidos nacionales, sino como parte de, igual que los bolcheviques y la oposición de izquierdas, como parte de un partido de la Revolución Mundial, como fue la Tercera Internacional que fundaron los bolcheviques en el año 18, como fue la Cuarta Internacional que trató de darle su continuidad revolucionaria en el año 38. Nada más, siento si he sido un poco largo, pero el contenido de la charla a veces hace difícil porque es bastante ambicioso tratar de sintetizarlo en poco tiempo. Sí que decir que ahora tenemos todavía casi una hora para preguntas, discusión y todo, y también decir que esto es una actividad que proponemos hacer aproximadamente cada 3 meses, seminarios o charlas de este tipo, pero también queremos digamos, volver a hacer, como otros años,
una actividad que veníamos haciendo, el taller de historias, el taller de ideas de la rebelión, que es un taller, digamos, más reflexivo, más intensivo, donde algunos de los temas de las discusiones que estamos planteando ya aquí, de carácter histórico o de conocimiento del marxismo revolucionario, se abordan de forma más paciente y en mesas más chicas para poder estudiar y profundizar. Así que bueno, todo el que, creo que han pasado por ahí una hoja de mails y demás, todo el que quiera recibir información tanto del taller de historia como de próximas charlas, pues que deje su mail o su forma de contacto y le avisaremos. Y nada más, gracias.